Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me estarán acompañando con mi amigo de Ecuador a conocer uno de los lugares más peligrosos, de los barrios más peligrosos de Corea, y también les estaré mostrando un poquito la dinámica de mi voluntariado, cómo funciona el trabajo, y vamos a estar recorriendo un poquito la ciudad. Así que bienvenidos. Hello, bienvenidos a este nuevo video. Nos encontramos en Seúl y me encuentro con un ecuatoriano más. No, 안녕하세요, Jorge입니다. Hola, hola amigos. él es mi amigo Jorge, que lleva un buen tiempo viviendo por acá, y ahora vamos a explorar uno de los barrios más peligrosos de Seúl. Muy peligroso, está muy peligroso. Y lo primero que vamos a hacer es recargar esta tarjeta para tomar el metro. Sí. Esta sería la estación y vamos a explorar. Vamos allá, a ver si sobrevivimos. Si no, bueno, ahí les dejamos el video de recuerdo de nosotros. Es bastante peligroso. Se dice que podría compararse con... Las favelas. Sí, Las favelas de Brasil. sí, vamos a ver. O sea, hasta ahorita yo no he sentido ni he percibido nada de peligro ni miedo. La gente es súper respetuosa, amable, seguro. Pero claro, todo país tiene su rincón y su espacio donde las papas queman. Así que vamos a ver cómo nos va por acá. Tenemos toda la pinta de turistas robables. Ay, el dinero así nada más, vamos a sacar. Vamos listos para que nos roben. Enseñale los billetes de... O sea, por si nos vienen a extorsionar o algo. Ya, cargamos los billetones. Tenga, llévese todo. Los bonos. Ya uno sabe la estrategia de cuando te roban, das la plata de una. Uy, mi cabello está horrible. A ver, ahora vamos a hacer la recarga de la tarjeta oficial para usar en el metro en Corea. Mira, voy a cargar 30.000, porque ten 20.000 por si acaso. Ok. Primero, tienes que tener dinero. Sin dinero, pues, no hay recarga. Luego acá tienes los Una libros, recomendación pues, es que cuando vayan a comprar la tarjeta, dependiendo de cuánto tiempo se vayan a quedar, pues compren una tarjeta de mayor o menor tiempo. En mi caso yo compré una tarjeta de turista que te puede durar una semana, 2 semanas, dependiendo de cuánto tiempo te vayas a quedar, y es por tiempo ilimitado. O sea, puedes subirte a todos los transportes con esa tarjeta sin tener que recargarla. Como yo decidí extender mi estadía aquí en Corea, posteriormente tuve que comprar una tarjeta de normal, porque la tarjeta turística, como vemos aquí, colocas una semana o 2 semanas, y en mi caso por una semana tuve que pagar 20.000 wones y la puedo utilizar ilimitadamente. Verdaderamente le saqué el jugo a esta tarjeta moviéndome y viajando, y de aquí para allá y de allá para acá, y vale la pena totalmente si estás dispuesto a conocer la ciudad con bus o metro. También te sirve para el ferry. Aquí me sentí la persona más estúpida del pueblo, de hecho pendeja, porque viene el señor, el chico que está al lado, como que me dijo acá arriba, y yo, qué vergüenza, porque era guapo para el colmo de mis males. Pasando vergüenza, pero en Corea. Finalmente hemos llegado a el barrio más peligroso de Seúl. Se lo conoce como Daerin. Anteriormente era imposible transitar por estas calles porque las mafias chinas tenían el poder, secuestraban, la prostitución y demás problemas que no sé si se puedan mencionar en YouTube o si me vayan a censurar, pero sí, básicamente este era un barrio muy muy peligroso en sus tiempos. Ahorita se puede caminar con más tranquilidad, pero no sabemos qué haya detrás de todos estos locales y de todo este gran movimiento comercial que existe, porque sí, nos observaban mucho las personas como si nosotros no perteneciéramos aquí, y es como si los chinos tuvieran el control. Mi amigo estaba súper nervioso porque los carros eran con vidrios polarizados la mayoría, y habían demasiados lugares como clubs de masaje o muy extraños, pero se veían como si fueran simplemente pantallas, ¿saben? Como si fuera camuflado, y muchos lugares de atención 24 horas, en fin. Ustedes saquen sus propias conclusiones.
Nos encontramos oficialmente aquí en ya saben dónde. Estuve leyendo un poco y dice que hubo alta migración de China hacia acá y básicamente podríamos considerar esto como un pequeño barrio chino, bueno, un gran barrio chino dentro de Seúl. Y una de las cosas que nos llamaron la atención es que las personas nos quedan viendo demasiado, muchísimo. Sí. Por lo regular acá en Corea del Sur la gente no te ve, pero acá las miradas se hacen sentirse como un poco Incómodo, sí. Incómodos por ratos. Pero una mirada penetrante, como que te quedas mirando al punto de virar la cara y se siente un poco raro. O sea, justo ahorita nos acaba de quedar viendo un chico, pero no sé si sea porque somos extranjeros y mucha gente no visita el lugar o porque verdaderamente el lugar es peligroso. Hay muchos carros con vidrios negros, vidrios polarizados, así se dice, y muchos carros de lujo, mucho comercio, muchos bares, muchos lugares de muchos karaoke que puede ser del otro tipo de karaoke. Acá hay karaoke y otros karaoke que la gente va a cantar, pero también hacer cosas no tan lícitas. Exacto, y eso resulta altamente sospechoso. Pero así, a primera vista, si vas pasando por aquí, no sientes como que, ay, sabes, como un barrio en nuestros países latinoamericanos peligrosos, pero sí se siente una vibra un poco diferente a lo que normalmente sentirías caminando o sintiéndote seguro en otras calles en Seúl o en China, que es donde yo tengo experiencia. Vamos a seguir caminando y viendo qué más encontramos por aquí. 그림자 없이 날 비추는 태양 그 아래 우산 없이 그냥 흠뻑 도잡고 있어 Rain Yeah 하염없이 비가 내려 두 뺨 위로 이렇게 맑은데. Más allá de no haber observado nada explícitamente peligroso, sospechoso o extraño, aparte de un pequeño incidente en bicicleta que hubo por un par de transeúntes, la primera vez que observamos que existe basura en la calle así tan dramáticamente colocada. Es una ciudad bastante limpia, por lo que esto nos llamó bastante la atención. Por aquí les dejo un poquito. En un próximo video les daré un video bien extenso sobre el precio de la comida y las frutas. Aquí vemos que cada manzana está en aproximadamente $1, y esto que este es un lugar bastante económico porque son locales que están en la calle. Así que sí, luego les estaré mostrando a detalle. Y llegó finalmente el momento de mostrarles cómo es la dinámica de mi trabajo, de mi voluntariado aquí en este hostal. Ella es Casey, ella es de Reino Unido y está con su hermana trabajando, haciendo working holiday al igual que yo en este hostal, y pues ella tuvo la labor de explicarme cómo funciona el trabajo y las tareas a realizar. Hoy es el primer día haciendo voluntariado y las tareas son bastante sencillas, la verdad. Lo que hacemos es quitar sábanas y cobertores y ponerlos a lavar. Tomamos las llaves de las personas que ya hicieron checkout a las 11, simplemente dejan su llave y se van. Y pues vamos habitación por habitación revisando aire acondicionado, televisión y cambiando las recipientes de basura. Y la parte más compleja sería la limpieza de los baños, que básicamente se desinfectan todas las paredes, los tazas del baño. Mi primera vez haciendo este tipo de trabajo, pero yo no sabía que era así de profunda la limpieza de un baño. Me parece súper bien el nivel de higiene que se mantiene aquí. Y pues vamos a limpiar. Ustedes me van a acompañar. Eventualmente les explicaré a detalle cómo se realiza aquí el trabajo, ya que se hace entre 2 personas y se divide tanto la parte de los baños, la lavandería, como el cambio de sábanas y la aspirada del suelo con la trapeada. Entonces se realiza entre 2 personas porque normalmente son 5 o 6 habitaciones. Para cuando vean este video, obviamente yo ya tengo más experiencia y más días trabajando. Este es un video que grabé de mis primeros días aprendiendo las diferentes actividades, y yo no tenía idea que un baño se lavaba así tan a profundidad. Lo primero que hacemos es echar cloro en todas partes, o sea, en el espejo, las paredes, el lavabo, en la taza, el inodoro, las zapatillas, todo se desinfecta, se usa guantes y con un cepillito vas pues limpiando las sandalias y la parte del desagüe. Posteriormente pues le pasas como una esponja en el inodoro, en la parte exterior y en el lavabo. Y
con la ducha pues enjuagas todo el cloro de las paredes y todas las partes y finalmente pasas como que este limpiador de espejos, no sé cómo se le llame, pero en resumen eso es lo que se hace. Es una limpieza bastante profunda, bastante compleja. O sea, no compleja, completa, perdonen la palabra. Y siento que estoy adquiriendo habilidades para la vida muy interesantes porque yo jamás en la vida me imaginé que un baño se debía limpiar así a profundidad. O sea, toda mi vida viví engañada pensando que nada más era como que desinfectante en el retrete, pasarle un trapito en el piso, limpiar como que ahí donde se pone el shampoo, que a veces se hace una enjabonadera, y pasarle un trapo en las partes que están manchadas. Pero aprendí, eso es muy importante y valioso, y agradezco a la vida por darme la oportunidad de adquirir nuevas herramientas que no solamente sirven para el trabajo, sino también para la vida. Bueno, luego de mi ardua labor de trabajo limpiando baños, me veo así de bella y sofisticada. Aún no puedo creerlo, o sea, es que tiene la misma vibra, la misma aura que si vieras un K-drama. Es de locos, o sea, no asimilo que estoy como dentro de una película, como dentro de una novela. Es muy lindo Corea, me encanta Seúl, me fascina, me encanta, lo amo. Lo único malo es que hace mucho frío. Diría que muy parecido a Shihan en la granja, pero de algún modo ya me he adaptado un poquito. Me dio como un pequeño resfriado que no me duró tanto, pero ya estoy mejor, yo creo. Hay muchísimos restaurantes. Ahorita donde yo estoy es un poco más no tan turístico, llamémoslo así, pero al hostal llegan bastantes personas hispanohablantes. Y pues ahorita voy a tomar un café con mi amigo de Ecuador y creo que con una de sus amigas. No sé si ellos vienen a la mitad del camino, si vienen a verme, pero hasta eso salí a caminar un poco para aprovechar el día porque siento que me pasé casi todo el día encerrada trabajando, así que vamos a salir un poquito. Y tengo 3 blusas, un abrigo, la chaqueta. No tengo tanto frío. Y en la falda igual tengo 2 térmicas, la falda y las botas medias. Entonces, aunque me vea sin mucha ropa, en realidad sí tengo bastantes capas de ropa que me protegen. Bueno, los dejo con un poquito del paisaje de fondo. Sharon en Seúl. Miren, al parecer aquí también usan bicicletas. Lo que no sé si funcionen como las de China, porque en China era con una aplicación. Y la verdad, yo le voy a preguntar a mi amigo para que me explique cómo se usan, porque no tengo idea, pero creo que son de uso público. Y si no, pues, o sea, no uso público, pero con aplicación pagada. Ay, ustedes saben. Entonces, muy pronto me verán andando en bicicletilla por Seúl. Ay, qué cansancio, no saben. Me metí a este lugar pensando que era la estación de metro y resulta que era como un estacionamiento gigante. No sé dónde está la estación. Creo que es aquí. Ahí dice claramente estación. Ay, qué cansancio. A ver, ¿recuerdan esta tarjeta que compré? Resulta que para extranjeros venden tarjetas que son ilimitadas. Bueno, aquí tiene marcado un tono un poco más opaco la dirección de dónde viene el metro y un tono más claro la dirección hacia dónde va el metro. En mi caso estoy usando Google Maps porque no he podido usar las aplicaciones de acá de mapa porque están todas en coreano. En China tenían la opción de usarlas en inglés. Entonces yo estoy usando la opción de Google Maps, que tiene muy buena conexión solo de metro. Para carro, vehículos y moto y andar peatonalmente no tiene direcciones. Pero para metro me funciona bien. Entonces el lugar a donde voy es Yeondeunpo. Bueno, ahí me guío leyendo eso y pues ya sé que voy a llegar al lugar de mi destino.
Les voy a mostrar un poquito, que es como cualquier estación de metro. No hay mucha diferencia con la de China. Muy organizado, muy limpio, muy lindo. 10 de 10, la verdad. Salimos a pasear un poco con mi amigo, él me estaba mostrando un poco la ciudad, los paisajes, los edificios. Increíble, de verdad que Seúl en la noche es un ambiente totalmente diferente e igual de hermoso y maravilloso que en el día. Y obviamente no podía faltar mi maravilloso recorrido en bicicleta, porque no hay mejor forma, y yo insisto que no hay mejor forma de conocer una ciudad que andando en bicicleta, porque sí, caminar es bonito, pero no logras avanzar ni recorrer tanto como andando en bicicleta, aparte que te permite pues mayor ángulo y amplitud de visibilidad, ya que puedes estar mirando en diferentes direcciones y también disfrutando de la dinámica del ejercicio en bicicleta. No sé qué estoy diciendo, pero bueno, anden en bicicleta si tienen la oportunidad de recorrer la ciudad. Para terminar esa recopilación de aventurillas que he tenido a lo largo de estas 2 semanas, pues les dejo con mi receta típica de ramen, que básicamente es lo que nos dan aquí en el hostal. Nos dan gratis ramen, mermelada, pan, Nutella y algunos otros ingredientes como arroz y ingredientes básicos para pues que nosotros preparemos cualquier comida que queramos. Yo le añado toppings como pollo, vegetales, hongos y demás, que son cositas que logré encontrar pues en mercados un poco más económicos, que yo pensé que no se podía, pero eso lo dejamos para un nuevo video, tips y recomendaciones de dónde y cómo comprar y sobrevivir en Corea, siendo uno de los Seúl, siendo uno de las ciudades más caras que he conocido y que muchos amigos me han dicho que han conocido. Así que los dejo por aquí con un pequeño resumen de mi super receta. Por aquí vemos algunos hermosos mensajes de muchos voluntarios que han estado por aquí, de Filipinas, China, de Colombia, de Tailandia, de Corea, de un montón de países, dejando una pequeña huella en esta cocina que han pasado muchas personas, y sin duda alguna todos han dejado su pequeña huella en este maravilloso lugar que la verdad me ha dado la sensación de estar en casa, la sensación de estar en hogar. Es muy acogedor y estoy infinitamente agradecida por esta oportunidad. Finalmente los dejo con el resultado final de mi delicioso ramen. Tengo una porción de pollo extra y un matcha latte, que soy adicta al matcha. Y aquí estoy terminando de verme una serie que se llama Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. No soy muy fan de los K-dramas, pero Dalis me ha obligado a ver algunos y este de verdad que es buenazo. Aparte que me hace conectarme mejor con la ciudad. Y hasta aquí el video de hoy. Les mando muchos besos, abrazos, bendiciones. Espero poderles subir un video antes de Año Nuevo para despedirme junto a ustedes de este maravilloso año que me ha traído tantas cosas hermosas, experiencias, personas, y de verdad espero que en estas fechas hayan pasado súper bien, súper lindo con sus familias, y que sus almas y sus corazones se llenen de amor, de luz. Les mando bendiciones, besos, abrazos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.